Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Ramón, soy ayudante de la Cátedra de Inteligencia Artificial en la Facultad Regional Buenos Aires. Vamos a continuar con el tema de lógica y de deducción natural con el que venimos trabajando. Ya vimos que utilizamos la lógica en la inteligencia artificial para representar el conocimiento y para realizar deducciones. Y en el video anterior vimos una gran cantidad de fórmulas que vamos a utilizar para poder hacer nuestros ejercicios prácticos. En este primer ejemplo que vamos a ver, tenemos tres hipótesis y una tesis. La línea separa las hipótesis de la tesis. Las primeras tres hipótesis son que para todo x, p de x implica r de x. Para todo x, q de x implica t de x. Y existe un x que para t de x implica p de x o r de x. Y la tesis es, existe x, q de x implica r de x. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar nuestro ejercicio práctico es volver a repetir las hipótesis. Nuestro ejercicio siempre empieza repitiendo las hipótesis. Y el método tiene tres columnas. La primera columna, que es la de más a la izquierda, es la numeración de la línea. En el centro vamos a poner la fórmula que estamos deduciendo y a la derecha vamos a poner la justificación de la regla que estamos aplicando. En este primer caso, como solo vamos a copiar las hipótesis originales, en todos los casos va a aparecer la leyenda IP, que representa a una hipótesis. La primera regla que podemos o que debemos aplicar en este caso es la eliminación de los para todos y la eliminación de los existes. Tenemos dos para todos y un existe. En la primera regla, sería ya el paso 4, vamos a eliminar el para todo. Noten que a la derecha, en la justificación, ponemos que eliminamos el para todo, es la regla que estamos usando, eliminar el para todo, en el paso 1. Al eliminar el para todo, particularizamos la fórmula a un individuo, y en este caso es un individuo genérico. En la segunda regla, eliminamos el para todo de la línea 2. Y en la línea 6 vamos a eliminar el existe de la línea 3. Quedó particularizado a una variable, a una constante. Pero al eliminar el existe ya no queda genérica, porque esta variable ahora tiene una cualidad puntual. Por eso dice existe x. Entonces la variable va a quedar restringida. Esto nos va a permitir más adelante en la deducción poder hacer la introducción del existe. Vamos a notar que tenemos dos tipos de ejercicios que vamos a aprender a hacer. Ahora estamos viendo el tipo 1. La diferencia entre los ejercicios es que en la tesis podemos tener una implicación o no. Si en la tesis hay una implicación, iniciamos el ejercicio de una manera. Y si no hay implicación, la iniciamos de otra. En este caso, notamos que en la tesis tenemos una implicación. Por lo tanto, la forma de arrancar el ejercicio es suponiendo el antecedente de la tesis. En este caso es un antecedente simple que dice q de x. Pero como la variable x estaba restringida, vamos ahora a trabajar solo con la constante y va a quedar siempre a. Queda q de a. Y la justificación es que lo estoy suponiendo, porque así es el método. El método nos dice que solamente una vez se puede hacer una suposición a lo largo de toda la deducción. Y solamente se hace en este tipo de ejercicios, para poder aplicar más adelante la regla de la introducción de la implicación. Si no, no sería posible. Una vez que tenemos el paso 7 resuelto, podemos aplicar la regla del modus ponens entre la regla 7 y la regla 5. Dado el antecedente, obtengo el consecuente. Eso me dice la regla de modus ponens. Si yo en una fórmula
logro un antecedente, entonces puedo obtener el consecuente de otra fórmula. Por eso obtengo TA. Modus ponens entre las reglas 7 y las 5. El siguiente paso, también puedo aplicar modus ponens entre las líneas 8 y la línea 6. En la línea 8 tenía TA. Y en la línea 6 tengo TA implica PA o RA. Entonces, si yo en una fórmula encontré el antecedente de otra fórmula, puedo aplicar la regla de modus ponens para obtener el consecuente. Por lo tanto, obtengo PA o RA en la línea 9. Para resolver un O, teníamos que abrir dos caminos, trabajar los caminos por separado y llegar a un valor común. Así que vamos a abrir nuestra deducción en dos partes. Y vamos a tener la línea 10 y la línea 10'. Y por cada camino vamos a evaluar PA y RA. Si avanzamos primero por PA, podemos aplicar modus ponens entre la línea 10 y la línea 4. En la línea 4 tengo que PA implica RA. Entonces, dado el antecedente, hay otra fórmula en la que puedo obtener su consecuente. Por eso me quedo con RA. Podemos ver en este caso que ya se igualaron los dos caminos, porque en la línea 11 tengo RA y por el camino del 10' ya tengo RA. Entonces, como por los dos caminos llegué a la misma conclusión, puedo cerrar el O que estaba en la línea 9 diciendo que el resultado es RA. Pero para eso tengo que agregar una nueva línea. La línea 12 es RA. Recién ahí es que aplico la eliminación de la disyunción en la línea 9. Los cálculos anteriores, que los representamos en verde, son auxiliares y no se pueden utilizar en el resto de la deducción. Son propios y únicos para resolver la regla del O. ¿Cómo continuamos entonces? Teniendo RA, puedo hacer la introducción de la implicación en la línea 12. ¿Qué decía la introducción de la implicación? Que si yo tenía una fórmula RA y antes había aparecido una fórmula QA que habíamos supuesto, entonces puedo hacer la introducción de la implicación poniendo QDA implica RDA. Y ahora lo que tengo que hacer es la introducción del existe. Dado A, que está restringida, puedo hacer la introducción del existe. Existe X, donde Q de X implica R de X. Hago la introducción del existe en la línea 12. Y así hemos demostrado nuestra tesis. Y para demostrar nuestra tesis utilizamos todas las hipótesis que intervinieron en el ejercicio. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso va a ser del tipo en el que la hipótesis no tiene una implicación. En este ejemplo, todas las hipótesis, las tres, tienen un para todo. Y nuestra tesis también tiene un para todo. Los primeros pasos, las primeras líneas, son repetir las hipótesis y documentarlas como hipótesis. Luego de esto, aplicamos la regla de eliminación del para todo para particularizar la variable en una constante, que en este caso va a quedar genérica. Y por las características del ejercicio, no va a ser restringida en ningún momento. No hay ningún existe, básicamente. Aplicamos la regla de eliminación del para todo en las tres líneas anteriores. Eliminamos para todo en la línea 1, eliminamos para todo en la línea 2, eliminamos para todo en la línea 3.
Como este ejercicio no tiene una tesis en la que haya una implicación, entonces no se debe suponer en ninguna línea de todo el ejercicio. Sería un error hacerlo, estaría mal la deducción. Tenemos que avanzar con alguna hipótesis. Tenemos que empezar a hacer deducciones con alguna hipótesis. No es posible aplicar ninguna regla sobre las líneas 5 y 6 porque tienen implicaciones, y aquí la regla que funcionaba era modus ponens, pero para poder aplicarla tenía que tener fórmulas, tenían que aparecer los antecedentes antes, y ahora no apareció nada. La única regla con la que puedo empezar, digamos, la única línea con la que puedo empezar es z o x. Vamos a intentar eliminar esa disyunción. Para eso abrimos dos caminos. En la línea que numeramos con el 7 vamos a poner a z de a, y en la 7' vamos a poner a ta. Estos cálculos son auxiliares, los vamos a hacer solo para verificar que por ambos caminos tenemos que llegar a un mismo resultado. Vamos a avanzar por la columna de la izquierda, teniendo za. Z de a es el antecedente de la fórmula que está en la línea 5. Por lo tanto, puedo aplicar modus ponens entre la línea 7 y la línea 5. Queda bien claro sobre qué líneas estoy actuando y qué regla estoy utilizando, para quedarme con Q de a. Por el otro lado, por el camino de la derecha, tenemos T de a, que también es el antecedente de una fórmula que está en la línea 6, y aplicando modus ponens entre las líneas 7' y 6 podemos quedarnos con QA y CA. Vemos cómo ya se van igualando de a poco. Lo que resta hacer ahora es aplicar en la línea 8' la eliminación de la conjunción, y en este caso obtenemos QA. Tenemos que ir acercándonos a la tesis. No era posible, por ejemplo, en la línea 8 hacer la introducción de la conjunción, porque para poder agregar algo tenía que haber aparecido antes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ir desmembrando otras fórmulas para llegar a algo parecido a la tesis. Y esto era lo más parecido, ¿no? Tener QA en ambos lados. Ahora que tenemos a Q de a y llegamos a la misma conclusión por ambos caminos, podemos cerrar lo que estábamos haciendo, que era la eliminación de la disyunción en 4. Recién ahora lo vamos a declarar y a justificar en una línea que vamos a llamar 9, porque seguimos nuestra deducción. QA es el resultado de aplicar la regla de eliminación de la disyunción en la línea 4. Y ahora solo resta hacer la introducción del para todo en la línea 9. Y finalmente, la tesis quedó demostrada. Estos son los ejercicios prácticos que tenemos. Todos van a ser de este estilo. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias.